Bueno, estamos con Luis Mesina y María Luz Navarrete, representante del sector de los trabajadores, el primero de la Federación Bancaria, la segunda una experimentada dirigente, contadora auditora del sector de los gremios de los pensionados. María Luz, ¿cuál es la vivencia que tienen los pensionados y cuál es la propuesta que ustedes creen que debería hacerse para cambiar este sistema? Sí, te preguntó primero sobre las cajas de previsión. ¿Qué fue lo que pasó en esa época cuando se acabaron las cajas? No las acabaron, las cercenaron. El año 81, el año 80 había una crisis económica y las cajas eran riquísimas. Es mentira que estaban en quiebra. Eran dueñas de comunas casi enteras, de fondos inmensos, bienes raíces, edificios como el Servicio de Seguro Social, el que ocupa Codelco ahora, etc. Entonces, ¿qué pasó? Liquidaron a precio de huevo esos bienes, le prohibieron todos los bienes que no eran dedicados al giro, absoluto. Entonces, pregunte cuántos compró Ponce Lerú en escudo los precios de los bienes raíces. Ese fue uno de los motivos que hubo para liquidar las cajas. Mal vendieron los bienes que tenían. Por supuesto, pero además adueñarse de los bienes de las cajas de previsión, adueñarse del dinero de los trabajadores, que era dinero cautivo y con el cual justamente salvaron el mercado de capital y establecieron este tremendo mercado que tenemos ahora. O sea, jamás fue el fin otorgar pensiones, nunca fue otorgar pensiones. Bueno, entonces es una falacia decirte que el sistema antiguo estaba quebrado. No estaba quebrado. Si estaba tan quebrado, ¿cómo es que las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy sigue con el sistema de reparto? Por supuesto, nosotros no estamos en contra del sistema de las Fuerzas Armadas. Creo que incluso es un ejemplo de lo que es una caja de previsión. Porque además todos los chilenos gozar del sistema. Involucra el sistema de salud. Las cajas de previsión eran globales, no eran solo pensiones. Garantizaban calidad de vida. La gente era asegurada. ¿Qué significaba ser asegurado? Que hasta además tenían derecho a préstamos para vivienda y tenemos las poblaciones obreras todavía paraditas. Entonces no era solo pensiones. Y lo que nos pasa ahora con este tremendo patrimonio, no tenemos acceso a absolutamente nada. Ni siquiera administrar ni decir no quiero que mi plata esté en Sri Lanka, por ejemplo. Bueno, porque nuestra plata está allá en Sri Lanka. Las razones que han dado por qué los trabajadores con el sistema de FP están recibiendo pensiones tan magras, tan bajas, tan distantes de las remuneraciones que tenían en servicio activo, es que tenían algunas lagunas, o viven mucho, o en verdad no han cotizado todos los años que deberían haber cotizado. Hay experiencias de un trabajador que ha cotizado 30, 35 años y sin embargo está recibiendo pensiones muy lejanas a su pensión su sueldo en servicio activo. Se dice que el promedio de las pensiones sería de un 37%. Guillermo Artur dijo que era cercana al 67%. ¿Eso es verdad, don Luis? Que estamos con un sistema boyante en la AFP, pero no lo ven los trabajadores a la hora de jubilarse. Es verdad relativamente, porque los que han logrado pensionarse hasta la fecha de hoy, efectivamente tienen pensiones cercanas al 37, 38 a 40%. O sea, no el 60%. Que el que ganaba 500... Claro, está sacando 420, 200.000 pesos. 200.000 pesos. Pero eso se explica, entre otras grandes cosas, porque los trabajadores que se han pensionado ahora traían un bono de reconocimiento del antiguo sistema. En 15 años más, cuando la gente comienza a pensionarse, no van a tener bono de reconocimiento, por lo tanto la pensión va a ser mucho más bajo. Yo quiero decirle algo, senador, que explica por qué este sistema y quienes nos están quizás viendo hoy día encuentran este sistema tremendamente complejo para comprenderlo, y creo que se hizo de manera alambicada, enredada, de manera tal que la gente no pueda comprender. Entonces por eso queremos invitar a los trabajadores a que tomen sus cartolas, comparen lo que tenían en el año 2008 y vean cuánto ha sido la pérdida real. Nosotros del año 2008 a la fecha hemos perdido 40.000 millones de dólares en el fondo de pensiones. ¿Qué significa eso en dinero para tener una dimensión? Un pequeño ejemplo. España requiere para resolver su tasa de liquidez, su problema de liquidez interno, 40.000 millones de dólares. Es decir, la misma cifra que perdieron los chilenos en sus fondos de ahorros de pensiones es la misma cifra que requieren los españoles para resolver su crisis. Y estamos hablando de un país, España, que es 10 veces más potente que nuestra nación. Ahora bien, el tema, como bien decía María Luz, el sistema de seguridad tiene que cubrir las pensiones, la salud y las enfermedades derivadas de las enfermedades profesionales que surgen en estas relaciones de trabajo. Nada de eso cubre las AFP. Quiero poner un ejemplo para que la gente pueda comprender. Voy a poner un ejemplo del trabajador, un hombre con 35 años de servicio, ininterrumpidamente trabajando en la banca,
No estamos hablando de un sector más pobre del país, estamos hablando de un sector que recibe ingresos un poquito más altos del promedio, con una remuneración mensual de 650.000 pesos, 56 años de edad. Acumula a la fecha de hoy 76 millones de pesos, con un bono de 16 millones acumulado del sistema antiguo. Del sistema antiguo. La pensión estimada cuando cumpla en 9 años más 65 años de edad es de 290.000 pesos, según la superintendencia. Caso B, mujer. Remuneración actual 450.000 pesos, 25 años de servicio ininterrumpidamente, sin bono de reconocimiento, acumula 22 millones de pesos, la pensión estimada a los 60 años de edad es de 190.000 pesos, tiene actualmente 46 años de edad. Eso es oficial, concreto, no es especulación, pero hay que decir algo importante, el trabajador A y el trabajador B han trabajado ininterrumpidamente. ¿Qué nos dice el propio presidente de la Asociación de AFP y la propia superintendente? Que el problema grave en Chile es que los trabajadores cotizan muy poco, porque ganan muy poco, y cotizan ininterrumpidamente. ¿Por qué? Porque hay precariedad, no hay estabilidad. Entonces tenemos dos factores que conspiran contra este sistema y que nos ofrecen a los trabajadores, a los propietarios de esos fondos, una perspectiva macabra. Y queremos decirlo así, este sistema está en crisis, porque además hay una apropiación ilegítima, incluso podríamos decirlo valóricamente. Ellos se están apropiando de una riqueza que no les pertenece. Se ha enriquecido el señor Artur, todos los grandes ejecutivos, los grandes gerentes de las AFP se enriquecen sin causa, porque el mandato que ellos tienen es generarnos rentabilidad a nuestros fondos y nos generan pérdida. Debieran devolvernos esos dineros que ilícitamente nosotros decimos, ilegítimamente, perdón, porque legalmente, claro, lo han tomado, pero la legitimidad está puesta hoy día en tela de juicio. Está claro que los trabajadores están perdiendo con un sistema previsional que no les garantiza ni siquiera a los hombres, ni siquiera la mitad de la remuneración que reciben. Peor aún, y a las mujeres muchísimo menos. Claro. Entonces, claramente este sistema está agotado, está reventado, y creemos de que lo más grave es que con las plata de los trabajadores, y siendo los trabajadores los dueños de estas grandes empresas, no pueden nombrar los directores, no pueden cambiar los malos administradores, y estos administradores ganan de todas maneras, tengan pérdida o tengan ganancia, ganan de todas maneras su rentabilidad. La rentabilidad promedio de la AFP, de los administradores de la AFP, cuando los trabajadores de 6 o 7 u 8, la rentabilidad promedio en la AFP, dependiendo de ella, está entre el 20 y el 30%. ¿Para qué decir la banca, que está sobre el 30% cuando utiliza los fondos de la AFP para su crédito y para sus negocios? María Luz, ¿cómo seguimos en esta lucha por el cambio? Un aporte que estamos haciendo desde el Senado es recoger la opinión de distintos expertos, de distintos sectores, especialmente de los trabajadores, y es hacer una propuesta. La esperamos hacer de aquí al mes de marzo o abril. Estamos preparando un seminario internacional, pero queremos contar indudablemente con la participación de los dueños del capital, de los dueños de estos recursos que son los trabajadores. María Luz. Bueno, aquí en Chile tenemos suficientes patrimonio y riquezas para vivir cómodamente todos los chilenos y chilenas, no solamente un grupito que es el que detenta los mayores ingresos del país. Creo que tenemos que los trabajadores, los ciudadanos, apropiarnos de esa conciencia. Ese dinero que existe es para nosotros, no es para que se administre el mercado de capitales. Ese patrimonio tiene que ser administrado por los trabajadores y con el apoyo del Estado, para poder entregar pensiones dignas y calidad de vida digna. No es solamente el problema de las pensiones. Los sistemas de seguridad tienen dos patitas, que uno es el patrimonio que se acumula, que tiene que ser para pagar pensiones, no ahora que está pagando el 0,20%, 20 décimas se ocupa en pensiones. ¿Y qué opinión tiene usted, María Luz, de que hasta ahora son los trabajadores los que hacen el aporte para su previsión? ¿Qué opinión tiene usted de la ausencia en esto del empleador? En seguridad social debe aportar el empleador. Sin embargo, dado el montón de plata que hay, yo no estoy por sacarme la cresta por que aporten ellos. Prefiero que sea nuestra la plata para administrarla nosotros solos, sin que nadie más se meta. Porque ¿quiénes son los dueños de esta plata? Somos solamente nosotros, gracias a ellos, que prometieron que iba a haber mejor empleo, que prometieron que iba a haber más empleabilidad, y lo que tenemos es empleo de mala calidad. Ellos aprovecharon la dictadura para dejar de aportar. Sin embargo, a pesar de que dejaron de aportar, los trabajadores solo tenemos esa cantidad de 130.000 millones de dólares o 160.000 millones de dólares, que son propiamente nuestros. Entonces, con eso basta para pagar pensiones. Si bastan las cotizaciones mensuales para pagar todas las pensiones. ¿Y ese patrimonio qué se hace? ¿Se lleva para el extranjero o se invierte en Chile? Don Lucho, nosotros creemos que este sistema tiene que cambiar
y uno de los factores del cambio tiene que ver con cómo se administran los fondos de la cotización. El Estado administra fondos soberanos del fisco con relativo éxito, quizás con más éxito de lo que lo hace la AFP respecto a los fondos de los trabajadores. ¿Qué opinión tiene usted de que el Estado lo pudiera administrar o en conjunto con los trabajadores, con una participación decisiva de los trabajadores para mantener la rentabilidad? Porque en buenas cuentas lo que es un sistema previsional es garantizar de que van a tener pensiones dignas. Pero ¿usted no cree que los empleadores, el Estado también debería contribuir, si no es con cotizaciones, es con garantizar pensiones cercanas al 80%, 70%, 75% como se comprometieron? Bueno, nosotros estamos, entre otras cosas, haciendo un estudio con diversas instituciones, diversas personalidades respecto de cuál debiera ser la propuesta más atingente para presentar al Congreso. Y ciertamente, primero pensamos que hay que restituir obligatoriamente el aporte empresarial, el aporte patronal. En todos los países del mundo desarrollado, los patrones colocan parte importante de la rentabilidad que generan los trabajadores para la pensión de los trabajadores. El Estado no puede desentenderse. Aquí hay un problema mucho más grave que un problema estructural. El 75% de los trabajadores chilenos percibe ingresos inferiores a los 350.000 pesos. Por mucho esfuerzo que hiciéramos por restituir el aporte patronal, la acumulación de recursos es tan precaria que necesariamente el Estado tiene que intervenir para poder cubrir la tasa de aquellos trabajadores que están en los quintiles más bajos. Pero hoy día en el actual sistema el Estado paga el 60% de las pensiones. Son casi solidarias, exacto. Entonces nosotros decimos que hoy día los trabajadores pagamos un 10 más un 2% aproximadamente a las AFP, 12%. Pagamos un 8% en promedio, el 7% aunque dicen legalmente a las ISAPRE, pagamos mucho más que eso. Estamos pagando sobre un 22%. Es perfectamente con ese 22% más un aporte del Estado, nosotros perfectamente podríamos reinstalar rápidamente un sistema de seguridad social fundado en los principios históricos que son reconocidos universalmente. Ahora, usted hace una pregunta con mucho sentido. ¿Cómo transitamos y cuál es el rol del Estado? El Estado tiene un rol imprescindible acá, no se puede desentender. Además ha sido recomendado Chile varias veces por la OIT. El Estado tiene que ser garante de que la administración de estos recursos, que son propiedad de los trabajadores y que permiten una estabilidad en el país, sean administrados eficientemente. El Estado chileno hoy día está frente a un problema que es dramático en el corto plazo y que no puede seguir desentendiéndose, porque con pensiones miserables de un porcentaje mayoritario estamos condenados a sufrir mayor precariedad. Solamente un dato. Nosotros, además, y es importante que la gente lo sepa, es importante que los que observan este programa, que lo están mirando, sepan que aquí se han intentado introducir neologismos que son graves. Nos han dicho que hoy día hay rentabilidad negativa. Nosotros lo hemos dicho en todas partes. Y tengo aquí la definición de rentabilidad según la Real Academia de la Lengua Española. Dice, rentar es producir o rendir beneficio o utilidad anualmente. Según la Universidad Americana, de la cual ellos hacen gala, dice que rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. El concepto de rentabilidad hace mención a un beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener mayores beneficios. Nos dicen que hay rentabilidad negativa, no nos dicen que hay pérdida, porque el decreto ley 3500, cuando hay pérdida, haría colapsar este sistema. Entonces han puesto todos de acuerdo para decirnos que los promedios que nos generaron un 43% de pérdida el año 2008 no es pérdida, es rentabilidad negativa. Entonces perdimos una cantidad sideral, señor senador, y de manera insolente, y lo digo con la mayor responsabilidad, de manera insolente agreden nuestra propia inteligencia. Si es pérdida esto, perdimos, trabajadores de nuestro sector, perdieron 25 millones de pesos, no estamos hablando de una cantidad menor, trabajadores que habían acumulado durante 35 años, 80 millones fueron a pedir su cartola a fines del año 2008 y tenían menos de 50 millones de pesos. Luis, tenemos un alto consenso entre los trabajadores, incluso los parlamentarios que estamos formando parte de esta comisión, de que el diagnóstico que estamos haciendo es asertivo, pero asertivamente malo el resultado que han tenido para los trabajadores. Vamos a continuar trabajando en esta comisión, como así también realizando este tipo de programa para que ustedes, amigos, amigas y amigos televidentes, puedan conocer qué es lo que está ocurriendo con un sistema previsional que es tan importante para la felicidad de la familia y para los ingresos de la familia y los trabajadores chilenos. Le agradecemos a María Luz y a Luis Mesina la participación en este programa tan interesante. Buenas tardes. Muchas gracias, senador.